no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Buenos días, mi nombre es Marina Benítez, soy del país Perú, de la ciudad de Lima y tengo 36 años. En esta oportunidad que se me ha dado, quiero compartir mi testimonio de vida y de fe y contarles un poco acerca de lo que viví en el año 2021, cuando atravesábamos todos la pandemia, el COVID-19. Mi historia va desde, bueno, mi infancia, ¿no? Se proyecta, yo tuve a unos padres muy buenos, ¿no? Unos padres unidos bastante en la fe católica, siempre he crecido escuchando la palabra de Dios. Y con el transcurrir de los años, bueno, mis padres también experimentaron un cambio favorable para ellos en su matrimonio, ¿no? Tuvieron una conversión y un testimonio de vida que es muy bonito, ¿no? Y que, bueno, siempre lo compartían ellos en familia y en amigos, ¿no? Cómo pudieron ellos también salvar su matrimonio. Y siempre veía a mis padres así, ¿no? Juntos y haciendo bastante también labor social al más necesitado. Aquí en Lima hay un centro de enfermos mentales que es el Arco Herrera y ellos participaban ahí, ¿no? Ellos eran podólogos y, bueno, los atendían en cuanto a la salud de los pies de los enfermos mentales. Y bueno, desde ahí yo, bueno, nace esto, ¿no? De querer de una u otra manera también, o Dios me mostraba, ¿no? De qué estábamos hechos, de qué estaban hechos mis padres. Y bueno, y lo bonito, pues que era siempre compartir esas experiencias, ¿no? Viví en un ambiente siempre de mucho amor, ¿no? De respeto, tanto entre mi padre y mi madre. Transcurrieron los años, yo iba creciendo, estudiando, luego trabajando y bueno, formé una familia, ¿no? Tengo una niña actualmente ya de 5 años. Conocí al padre de mi hija en el año 2016, nos conocimos, nos enamoramos y bueno, decidimos convivir, nos juntamos. Mira que llega el año 2021, donde, oh, sorpresa, nos cambia la vida a todos. Yo vivía aquí en mi casa en un segundo piso y bueno, de pronto nos mandaron a guardar la cuarentena, ¿no? Supuestamente eran 15 días, sin embargo eso se extendió casi por 2 años. Entonces, este ambiente también psicológico, ¿no? Que nos metían las noticias, el temor y el miedo, nos afectó bastante, ¿no? Tanto así que, bueno, veía cómo fallecían vecinos míos cercanos, ¿no? Padres de mis amigas también que perdieron la vida en la primera ola, sin imaginar que todo eso también en algún momento lo iba a pasar en carne propia. Yo, bueno, jamás imaginé, yo siempre estaba confiada en que quizá no nos iba a dar o si nos daba iba a ser algo que lo íbamos a saber sobrellevar. Sin embargo, en el año 2021 caímos enfermos todos en casa, mamá, papá, mi esposo, yo, mi hermano, todos dimos positivos, ¿no? Bueno, excepto la madre de mi mamá, mi abuelita. Pero los que llevaron la peor parte, los que desarrollaron toda la enfermedad fue el padre de mi hija y mamá y papá. Entonces, bueno, mamá y papá eran personas ya adultos mayores, mi mamá diabética, hipertensa y mi papá también hipertenso. En ese momento, yo, bueno, en toda esa situación, la verdad que no sabía cómo afrontarlo, cómo iba a ser, ¿no? Porque tenía a mi pequeña, ahí de 3 años, y bueno, a mi hermano, que él tiene retardo mental y epilepsia. Entonces, wow, me las vi, pero así en color oscuro, porque yo actuaba por automático, ¿no? Mi mamá fue la que empezó a ponerse peor. En cuanto a su saturación, a su salud, se debilitó bastante y yo, bueno, tenía que bajar y atenderla. Empezó ella a usar estos aparatos para darle oxígeno hasta que necesitaba ya de los balones grandes, ¿no? Y bueno, aquí en este país nos fue muy mal en cuanto a los precios que
eran pues exagerados y casi difíciles de conseguir un balón de oxígeno, ¿no? Porque costaba carísimo, las medicinas también, en fin. Mira que yo entré en una desesperación tan grande porque para mí todo esto era nuevo y experiencia no la tengo, entonces trataba de hacer lo mejor posible. No podía yo atender a mi niña. Se le encargué a mi mejor amiga para que ella pues me la atendiera y gracias a Dios que mi mejor amiga jamás me dijo que no y se la llevó a mi hija, ¿no? Por más de una semana. Pasaban los días, me llega ayuda de unas enfermeras que mis tías mandan para que me ayuden tanto con mi mamá y mi papá en cuanto a las medicinas, ¿no? Para que vengan los doctores aquí y vean cómo tratarlos. En un inicio ellos recibían todavía alimentos, pero ya no se podían parar mucho de la cama. Entonces, sí o sí ellos tenían que estar boca abajo y con todas las indicaciones, ¿no? Gracias a Dios que llegó esa ayuda porque yo sola definitivamente que no iba a poder. Mi esposo también cayó a la par y también necesitaba el balón de oxígeno. El último en caer, ¿no? El que iba arrastrando así la enfermedad fue mi padre, ¿no? A las finales, a los tres los tenía que tener con oxígeno sí o sí y con medicinas a la vena, ¿no? Porque no habían hospitales y no me los querían recibir, al menos a mis padres, porque ya eran adultos mayores. Aquí estaban dando preferencia siempre a los más jóvenes. En ese momento, entre mi soledad, mi desesperación, cogí la Biblia, ¿no? La Biblia que mi padre me regaló y abría y lo que encontraba lo leía y lloraba, ¿no? Oraba y le pedía tanto a Dios. En esos momentos yo me arrodillaba, me humillaba ante Dios para tener la tranquilidad que necesitaba en esos momentos, ¿no? Hay por ratos que yo ya sí tengo lagunas que no recuerdo ni cómo pasaban las cosas, simplemente pasaba y pasaba. Mi desesperación era tan grande que yo no tenía dinero ya para costear ni siquiera ni una pastilla, ¿no? Ya había pedido préstamos a bancos, amigas, para que se endeudaran también con otros bancos, porque a mí llega un límite en que el banco también me cierra todo. Ya no había dinero. Entonces yo lo único que pensaba era, acá se mueren todos, ¿no? Ya mis padres se mueren y me imaginaba lo peor, porque iba a ser una muerte muy dolorosa para ellos, ¿no? Imagínate que fallecer, que te falte el aire. Yo misma me hacía todo un desastre en mi cabeza. Sin embargo, qué maravilloso era Dios, que yo no sé de dónde, pero aparecía dinero en la cuenta y mi primo venía y me decía, Marina, hemos encontrado, estamos llevando más balones. Aleluya, decía, gracias Dios mío, ¿no? Y lloraba de la felicidad y porque me entraba una calma aquí en mi alma que, bueno, tenía que seguir yo viviendo y viviendo. Recibí alimentos, ¿no? Trataba, distribuía entre mis padres, yo también tratando de comer para no desfallecer. Pasaron los días y a mi madre se la llevaron primero a un hospital, ¿no? Donde creía yo que ahí quizás se iba a salvar, no, no tenía yo noción de nada, hasta que, bueno, el mismo doctor me dijo que ya no se podía hacer nada por ella, puesto cuando le sacaron unas placas a los pulmones, mi madre ya no tenía pulmones, era una placa borrosa, y yo también pensé que estaba mal la impresa la placa, pero me explicó que no. En ese momento yo no sabía qué hacer, cómo despedirme de ella, lo único que hice fue acercarme a mi madre y a decirle de que todo iba a estar bien, ¿no? De que iba a salir bien de ese lugar, que tuviera paciencia, y había una madre que estaba dando, que rondaba ahí en las carpas y rezaba a los enfermos, ¿no? Mi madre me pidió verla, la cogió de la mano y empezó a orar con la madre, ¿no? Y esa misma madre, al día siguiente, cuando me dan la noticia de que mi mamá había fallecido, me la encuentro a la madre en el hospital, sí, también puesta por Dios, porque yo ese hospital también desconocía y para hacer todos esos trámites de retirar a tu familiar ya fallecido son engorrosos. La madre la vi, me abrazó, me dio las condolencias y bueno, ¿no? Me dijo de que hasta lo último estuvo orando con ella, porque mi mamá falleció, pero pedía verme. Entonces, bueno, era la primera muerte que yo pasaba prácticamente sin poderla desfogar porque tenía a mi padre todavía en cama y bueno, al padre de mi hija, ¿no? Que antes que mamá fallezca también él entra a otro hospital.
Entonces llegué a casa, mi papá sabía que mi mamá iba a ser internada y me pregunta, y todavía él podía hablar, ¿no? Hija, me dice, ¿cómo está ya tu mamá? Y bueno, pues yo tenía que cambiar, ¿no? Mi ánimo, mi voz y decirle de que mi mamá estaba muy bien, de que estaba siendo atendida muy bien y que estaba respondiendo muy bien a las medicinas. Entonces mi papá se ponía contento y bueno, seguía él descansando, ¿no? Tenía por otra parte al padre de mi hija, que también, si bien es cierto, a él lo recibieron un poco más rápido, por lo que era más joven. Sin embargo, todos los días siempre el médico nos llama para informarnos qué tal, cómo va la enfermedad del paciente, ¿no? Cada día que pasaba, la voz de mi esposo se iba apagando. Llegó un momento en que donde no, ya no me dieron más esperanzas y simplemente me dijeron, señora, prepárese para lo peor porque su esposo va a fallecer, ¿no? Ya su saturación estaba por los 50 y, o sea, ya no había esperanzas. Entonces, como verás, yo en ese momento no me acuerdo de mi hija, si aún la seguía teniendo mi amiga, no lo sé, pero en una noche me acuerdo que mi amiga estaba ahí conmigo y ella recibe una llamada y me despierta, ¿no? Y simplemente me mueve la cabeza. Entonces ya sabía que el padre de mi hija también ya se había ido. Solo me quedaba mi papá en el primer piso. Y ya con todos estos traumas de llevarlos al hospital, todo eso, yo ya no quería para mi papá. El médico también ya me había advertido de que, si bien es cierto, lo que a mi papá le ayudaba era la fortaleza que él tenía, la paciencia con la que atravesó toda esta enfermedad, porque nunca se quejó. Era asombroso mi padre qué tan fuerte él ha podido ser ante toda esta enfermedad, porque no estaba ni angustiado ni desesperado, colaboraba bastante. Es por eso que él dura más días y bueno, cuando ya le toca la hora de partir, a mí la enfermera me avisa para bajar porque ya sus signos vitales estaban bajos. Yo bajo como a las 5 de la mañana a rezarle, a acariciarlo, ¿no? A acordarme de todas las cosas que él me dejó en vida y de las enseñanzas, ¿no? Sobre todo de la palabra de Dios, porque en toda esta enfermedad, cuando yo bajaba con mi Biblia, los oraba los dos, tocándole los pies, ¿no? Y meditando un poco sobre la palabra. En ese momento recién me atreví a confesarle a mi padre que mi mamá y mi esposo ya habían fallecido. No solo en ese momento decidí decirle y bueno, mi papá a las 9 de la mañana, un 6 de mayo, fallece. Entonces estaba igual yo sola, a mi hermano lo tuvieron que sacar, un familiar, para hacer todos los trámites. Y bueno, mi dolor, yo sola, ¿no? En ese momento no podía contar todavía nada en casa, ni a mi abuelita, ni a mi hermano, porque no sabía cómo iban a reaccionar ellos. Eh, y bueno, el dolor no terminó ahí solo con la muerte de mis seres queridos, ¿no? Pasó un dolor más grande aún cuando fallece mi esposo. Al día siguiente yo cojo el celular, no recuerdo por qué motivos, y cuando veo las conversaciones del WhatsApp descubro algo, que él tenía unas conversaciones con otra mujer y que, bueno, eran conversaciones de pareja, ¿no? Ellos estaban juntos, se trataban de amor, de cariño y tenían una hija. Él tenía una hija a la cual él ocultó todo eso. Entonces, yo cuando leí todas las conversaciones que pude leer, me quedé en shock. Simplemente era como que no lo podía creer, sentí un dolor, traición, ira, engaño, todo sentimiento negativo en una noche. Su hija mayor me estaba acompañando, ella vino de la ciudad de Ayacucho a quedarse conmigo para ayudarme, ¿no? Con su hermanita y para a ver si encontraba al padre aún con vida, ¿no? Pero bueno, ella tampoco no lo encontró. Pero bueno, nos enteramos de eso, ¿no? Recuerdo que ella me abrazó fuerte y sentía tanta pena ella, tanta decepción también por parte de su padre, que esa noche yo no dormí. No dormí porque me la pasé recordando todo
maldiciéndolo, o sea, diciéndole, bien hecho que te hayas muerto, ¿cómo pudiste hacernos eso? Simplemente yo le deseaba lo peor a él, lo peor. Y ahí también un poco cuestionaba y preguntaba, ¿por qué mis papás tuvieron que morir? ¿Por qué ellos sí eran personas buenas? Porque para mí en ese momento el padre de mi hija sí se lo merecía, ¿no? Pero mis papás no. Entonces, eh, con eso viví un buen tiempo, ¿no? En no entender, en quedarme con ese dolor aquí, ¿no? Y más aún sin poder así nomás desfogarlo. Y bueno, llegaban días en que también me preguntaba, porque lo soñaba él, ¿no? Pero lo soñaba él llorando. Todos mis sueños eran que él lloraba, lloraba. Y yo simplemente le daba la espalda y me iba, ¿no? Y también lloraba. Y decía yo, ¿cuándo podría experimentar un perdón verdadero, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo voy a estar yo guardando estas cosas negativas que a mí no me dejan vivir? Si bien es cierto, él ya se murió, estaría pagando deudas, ya estaría siendo juzgado por Dios, pero yo no me sentía tranquila. No, mira, gracias a mi padre, él me anotó 3 números de 3 padres con los que mi papá frecuentaba. Y llamé a uno de ellos, al padre Neiber, que él radicaba en Argentina, y el padre muy bueno me ofreció una misa por mis seres queridos y me dio esa confianza para yo llamarlo y contarle lo que yo estaba pasando. Y le conté todo, absolutamente todo lo que sentía. Fue una conversación cerca de 2 horas o hasta más. Y el padre lo que me dijo era de que, muy aparte de decirme que quizás en esos momentos mis sentimientos eran, o sea, como que estaba bien sentir eso ya en un momento, ¿no? Porque estás desfogando todo, ¿no? Pero vivir ya con eso ya no era bueno. Entonces yo tenía que empezar a perdonar y que no iba a ser fácil, ¿no? Y definitivamente no era fácil perdonar. Para mí no se me hacía nada fácil. Yo le decía, pero padre, o sea, ¿cómo? ¿Cuándo voy a sentir eso? O sea, porque yo sé que no lo voy a olvidar, pero ¿cuándo realmente voy a sentir ese perdón en mi corazón? ¿Cuándo es que yo voy a ya no mencionarlo deseándole el mal, sino deseándole el bien, hablando bien? Entonces, es un proceso largo, me decía el padre, ¿no? Tú siempre aférrate a Dios, hija, no, no es nada fácil, pero lo vas a experimentar, vas a ver que sí. Y pasaban los meses, ¿no? Eh, ya mi hija, le dije, ¿no? Le dije, también asesorada por una psicóloga, le expliqué, ¿no? De acuerdo a su edad, más o menos cómo pasaron las cosas con a mi pequeña, con su papito, ¿no? Y que papá estaba en el cielo, igual que los abuelitos. Mi hijita hasta el día de hoy lo toma muy bien. Y mira aquí que empieza Dios a obrar porque en todo el odio que yo haya podido experimentar, en todo el rencor, jamás, jamás se me hubiera ocurrido hablarle mal a mi hija de su padre, ¿no? En todas las oraciones que mi niña pueda hacer de noche, siempre le decía, ¿no? Pide por papito, acuérdate de papá, y ella siempre lo menciona hasta el día de hoy, ¿no? Su papá. Y quizás yo no me daba cuenta, pero desde ahí ya había un cambio positivo. Del que yo no le hable mal a mi hija, eso era algo grandioso, ¿no? Del yo morderme la lengua, ¿no? Y decir cosas muy bonitas de su padre a mi hija, desde ahí ya Dios estaba obrando. Pero claro, yo no veía, yo no sentía nada de eso. Pasó ya un año, ¿no? Pasaban los días, pasó un año y un día cualquiera, que yo estaba haciendo mis quehaceres en casa después de dejar a mi niña al colegio, me tocan la puerta. Entonces salgo yo a atender y veo que era la mujer, ¿no? Con su niña. Entonces me quedo mirándola sorprendida porque jamás me imaginé que me iban a tocar la puerta y, y la veo y ella estaba vestida con una ropa mía, su pequeñita también, ¿no? Con una ropa de mi hijita. Entonces fue tan grande mi sorpresa que simplemente me acerqué a ella y ella empezó a hablar, ¿no? Ella tenía la voz entrecortada y llorosa, no sabía ella muy bien cómo expresar sus sentimientos, cómo hablarme, me pidió perdón, me explicó ella cómo fueron las cosas, ¿no? Con el padre de mi hija, qué era lo que había pasado.
y que bueno, ella estaba buscando que por favor se le reconozca a la niña con el apellido del padre, porque él no la llegó a firmar, ¿no? Entonces, yo no sabía por qué no la había firmado, pero bueno, ella me dijo que por miedo, él tenía miedo, ¿no? Entonces no la quería firmar todavía, hasta un tiempo después, y que después él ya nos iba a decir a todos la verdad. Pero bueno, pasó toda esta tragedia, ¿no? Y ella se ve en la obligación de buscarme a mí, eh, y de viajar a la ciudad de Ayacucho a buscar a los abuelos de la niña para también tratar de que le ayuden con esto del apellido del padre, ¿no? Por allá tuvo las puertas cerradas, por eso vino a mí y bueno, la escuché un buen rato, ¿no? La escuché un buen rato y la verdad que me agarró fría porque mi reacción no fue mala, definitivamente no fue mala, no la traté mal a esa señora, la escuché y bueno, lo único que le pude decir en ese momento de que yo no era responsable, ¿no? De las cosas que en esos momentos ella estaba pasando con su niña, puesto que yo la desconocía a ella, desconocía absolutamente el nacimiento de esa niña, ¿no? Y más no le dije que, bueno, hiciera sus trámites legales, ¿no? Para que la niña pueda ser reconocida. Le alcancé unos víveres porque sí me dio pena la pequeña, unos víveres porque se notaban que tenían necesidades, ¿no? La chica viene de Venezuela, entonces aquí en Perú tampoco no la pasan bien. Entonces, en ese momento también le dije cómo me sentía yo, ¿no? Pero fui algo cortante, ¿no? La atendí y listo, ¿no? Como que ahí quedó todo, sin saber que iba a regresar por segunda vez, ¿no? Pero me dejó esa sensación extraña de yo misma, o sea, una sorprenderme, ¿no? Quizás porque no desfogué con ella todo el dolor que sentía, porque ella también era cómplice y obviamente culpable, ¿no? Entonces desde ahí dije, me acuerdo que entré a mi cuarto a llorar, lloré bastante porque no me iba a imaginar y le pedí a Dios, ¿no? Le pedí a Dios en ese momento el perdón que yo necesitaba y el perdón también por el alma del padre de mi hija, ¿no? Para que perdonara sus pecados. Yo no sé si él se iría antes de morir confesando eso, arrepintiéndose de corazón, no lo sé, pero pedí bastante, ¿no? Lo que nunca había pedido por él, en ese momento pedí por él y lo pedí de corazón, porque yo ya no quería sentir más este dolor acá, no simplemente yo quería desfogar de todo este dolor que a mí me estaba causando daño, o sea, ya ni siquiera ni a la mujer ni a su hijita, no, era yo era la única perjudicada. Desde ahí sentí un cambio, no empecé a experimentar ese perdón que tanto le pedí a Dios. Mira, la señora regresó una segunda vez a recoger unos víveres, porque se le había mandado a llamar para que recoja unos víveres de parte de los hermanos mayores. Y vino igual, ¿no? Un poco con la cabeza agacha, sin querer dar mucho la cara. Y lo que experimenté en ese momento fue ganas de abrazarla, ¿no? Yo la abracé, la llamé por su nombre y le dije que estuviera tranquila, ¿no? Que no sienta ya pena o vergüenza, que ya todo pasó, ¿no? Y si pasó fue por algo. Y que bueno, ¿quién soy yo para juzgarla? ¿No? Yo, ¿quién? Yo también cargo pecados, yo también soy culpable de muchas cosas. Entonces, ni yo soy nadie para juzgarla y que estuviera tranquila. La abracé, le dije que la perdonara y que no había nada más, ¿no? Que siga bien ella por su niña y que, bueno, que no repita los mismos errores, ¿no? O sea, que piense en esa niña en el futuro, en todas las cosas que vayan a pasar juntas, ¿no? Ella se sorprendió bastante con ese abrazo, me dijo unas palabras también, deseándome lo mejor, y ahí terminó toda nuestra plática, ¿no? Hasta el día de hoy yo ya tampoco no sé nada de ella. Y en ese momento llegué a mi cuarto y recuerdo que entre llanto, pero era llanto de felicidad, ¿no? Yo dije, gracias, Señor. Gracias porque lo que estoy experimentando es realmente para dar un testimonio de tu existencia, ¿no? De tu palabra, de que pidiéndote de corazón
al final no importan cuántos años pasen, pero siempre va a haber una respuesta, ¿no? Y la respuesta la tuve ahí con ella. El perdón lo experimenté a través de esa mujer, ¿no? Al poder yo abrazarla, al poder desearle lo mejor, cosa que jamás en mi vida lo hubiera imaginado, lo experimenté de esa manera. Entonces, qué, qué bonito, yo agradecida con el Señor, ¿no? Porque a pesar de todo este dolor, si Él me escogió a mí para estar hoy en día aquí sana, de pie, es porque tengo propósitos bien claros en esta vida, ¿no? Es porque tengo muchas cosas que cumplir y que Él ya las tiene trazadas para mí, ¿no? Y una de esas es el perdón que pude experimentar. Hoy por hoy yo le celebro las misas a mis seres queridos, hoy por hoy converso con el padre de mi hija, deseándole siempre lo mejor, y bueno, pues mi niña me ve así, ¿no? Ya me ve feliz, me ve alegre, eh, y agradecida bastante con Dios y con la herencia de que Él me ha dejado, ¿no? Mi vida continúa y ahora estoy más plena, más viva, y es un amor tan sincero y bonito el que experimento todos los días. Ese es el testimonio que les quiero compartir. Gracias.